Grabar de inmediato. Y no, esto ya lo estoy viendo anteriormente. Y esto es lo que tenemos que ver hoy día. Vamos a ver cómo lo moví. No estamos en otra, aquí estamos. Muy bien, hemos concluido Romanos y ahora vamos a trabajar la siguiente epístola, Gálatas. Para que el apóstol Pablo, perdón, el Martín Lutero la consideró el mejor de los libros de la Biblia. Ha sido también llamada el grito de la Reforma o el grito de guerra de la Reforma protestante. También la gran carta de la libertad religiosa, la declaración cristiana de la independencia. Esa libertad genuina no es ni el legalismo ni el libertinaje, es la libertad de ser esclavo de Jesucristo. Así comienza la introducción del libro de Gálatas de Hendriksen en uno de sus libros de comentario a esta epístola. Con respecto al, a los destinatarios de la epístola a los Gálatas, hay dos posturas. Una, la surgalática, en ese sentido se estaría refiriendo a lo político, o norgalática, en el sentido étnico. Los destinatarios, Galacia puede significar la tierra colonizada por los galos, en el norte de Asia Menor central, en el siglo III antes de Jesucristo, o quizás a toda la provincia en la que quedaban excluidas las ciudades sureñas de Antioquía, Iconio, Derbe y Listra. Surgen algunas preguntas. Las iglesias de Gálatas se refiere al sur de la provincia, evangelizada por el apóstol Pablo y Bernabé en su primer viaje, o se escribió para el grupo de las iglesias de Galacia, propiamente dichas, iglesias que fueron fundadas durante los viajes segundo y tercero del apóstol Pablo. Lo más probable es que, según Gálatas capítulo 3, verso 1, que los destinatarios fueron los verdaderos Gálatas, que vivían solo en el corazón de Asia Menor. Los habitantes del sur no eran Gálatas, sino que eran licaonios y tenían su propio idioma. No se sentían cómodos los del sur con este término o designación de Gálatas, porque ellos eran de licaonios o, o de Listra, de Derbe, pero no eran Gálatas en su sentido estricto. Los del norte sí, en el sentido étnico. Por lo tanto, el término Gálatas debería entenderse no en el sentido político, sino en el sentido étnico. La carta está dirigida a las iglesias de Galacia. El término lamentablemente es muy ambiguo. El nombre proviene de los galos, un pueblo de origen celta. En el año 25 a.C. de Jesucristo fue constituida como la provincia de Roma. Cuando Pablo escribió la carta, podría dirigirse a Galacia del norte, el territorio ocupado originalmente por los galos, o Gálata de Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Pablo evangelizó en su primer viaje misionero y visitó en su segundo viaje. Pero es poco probable que Pablo se dirigiese a la gente del sur llamándolos Gálatas, ya que ellos no se consideraban como Gálatas. Se sentían ofendidos si se les describía con esa designación. Por eso que lo más probable es que haya sido los destinatarios originales, los del norte de Galacia, en el sentido étnico. El hecho de residir en Galacia no los hacía gálatas en el sentido étnico. Es lo que comentan algunos autores, varios autores de introducción al Nuevo Testamento. Hay varios autores que coinciden en esto, al señalar que
no hubiera sido normal llamar Gálatas a los de Pisidia, a los frigios, a los licaonios. Por eso cuando el apóstol se refiere a las iglesias de Galacia, no entendemos que se refiere a los territorios de los pueblos evangelizados en compañía de Bernabé, sino a los de Galacia propiamente tal, es decir, en el sentido étnico. ¿Por qué es necesario distinguir esto si es del norte o del sur? Tiene cierta importancia. En realidad existen tres razones para sostener que, para precisar cuál de los dos sitios, del norte o del sur, fue al que se refiere el término Gálatas. La primera, para aclarar un punto incierto en el estudio bíblico, es decir, tenemos duda, ¿cuál de los dos sitios el apóstol Pablo le dirigió esta carta? Eso es lo primero. En segundo lugar, porque tiene relación con la concepción que uno tenga de los objetivos y procedimientos del apóstol Pablo como misionero, puesto que Pablo se movía en donde la existencia de la cultura greco-romana era influyente y donde el control romano era efectivo. Ahí siempre se estaba moviendo el apóstol Pablo para aprovechar esta ciudadanía romana que tenía. Se podía mover en cualquier sitio por su ciudadanía romana. Y para considerar también o para ver su estrategia misionera. Este era el lugar donde él siempre, o el entorno donde él siempre se movilizaba. En tercer lugar, tiene relación con la fecha en que la epístola a los Gálatas fue escrita. Esas son las tres razones por las cuales tiene importancia el de determinar si fue a los del sur o no del norte. La gran mayoría, o con mayor seguridad, es que la carta se dirige a los del norte, es decir, a los Gálatas propiamente tal, en el sentido étnico. La epístola a los Gálatas ha sido llamada la carta magna de la emancipación espiritual, de la libertad espiritual. Así como Santiago escribió desde un punto de vista de un estricto judío, desde un punto de vista judío para evitar los abusos de la libertad cristiana, la perfecta ley de la libertad. Esa es la característica de esta carta, la ley de la libertad. Así la epístola a los Gálatas fue escrita por un campeón de la libertad que vio que ni judíos ni gentiles podían cumplir un conjunto de principios étnicos o principios éticos, dicen otros autores. Con respecto a la fecha, si se determina entonces que fue el norte de Galacia, del año entonces probablemente se escribió desde Éfeso en el año 54 después del Señor Jesucristo. Esa es la fecha probable de esta carta. La primera epístola más antigua de Pablo y tal vez del Nuevo Testamento son primera y segunda de Tesalonicenses, 50-51. Acá igual estaría bastante cercano a estas primeras cartas del apóstol Pablo. Tenemos los viajes misioneros del apóstol Pablo, y ahí está la Galacia, la provincia, bueno, los Gálatas del sur, pero sería el sector en el norte. Con respecto al autor, vamos a ver en esta parte todo lo que el apóstol Pablo diga de sí mismo en toda la epístola a los Gálatas. ¿Qué dice el apóstol Pablo de sí mismo en esta epístola? Dice el apóstol Pablo que fue nombrado directamente por Jesucristo. Nadie lo ha nombrado a él terrenal. Cristo lo ha nombrado, lo ha comisionado. En el libro de los Hechos está registrado. Cuando iba a Damasco, se convirtió a Jesucristo. Está maravillado el apóstol Pablo por los Gálatas, porque estos se han apartado de la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Bueno, también explica que no es que hay otro evangelio, sino que hay algunas personas dentro de esta iglesia que están tratando de pervertir el evangelio, de enseñar otro evangelio, distinto al cual predicó el apóstol Pablo. Tiene elemento de verdad porque está Cristo ahí presente, la fe, pero se le agrega algo más. Ahí está el problema y por eso es que se constituye en otro evangelio. No es el evangelio que Pablo está predicando. Por eso el apóstol Pablo se maravilla, porque tan pronto se han apartado de la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. El apóstol Pablo se considera siervo de Jesucristo. Está al servicio del Señor. Sirve también a los gentiles,
Acá está sirviendo a los Gálatas para escribirle una carta circunstancial para solucionar un problema grave que que está aconteciendo en Gálatas. Hay un problema realmente serio aquí. El problema es doctrinal, pero el problema doctrinal no es periférico, es fundamental, que compromete la salvación de los creyentes, porque se le está enseñando a justificarse por otros medios aparte de la fe. La fe no es suficiente. Aquí hay problemas muy graves, porque ya la fe no es suficiente. Hay que agregarle otro elemento más a la fe, que es la ley y la circuncisión. Hay que hacerse judío para poder salvarse, dicen los que están ahí dentro de esta iglesia de Gálatas. El evangelio que él predica no lo aprendió de hombre, de alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, todo lo que hable, lo que escriba el apóstol Pablo, lo que enseñe, nadie se lo enseñó. Como nosotros. ¿Quién nos enseña a nosotros? Los hermanos más antiguos que tienen experiencia en el cristianismo, ellos nos educaron en la fe. Nos explicaron las Sagradas Escrituras, las doctrinas fundamentales, las prácticas cristianas, nuestras historias, nuestras tradiciones. Pero el apóstol Pablo no hubo ningún hombre que le enseñara el contenido del mensaje. Le enseñaron, sin embargo, Bernabé cómo llevar a cabo la tarea misionera, pero el contenido, la predicación del apóstol Pablo, él lo recibió por revelación. Nadie más ha recibido el evangelio de ese modo. Cristo se lo reveló. Por eso que se constituye él como un apóstol, porque él es recipiente de la revelación al igual que los otros apóstoles. Todo lo que él dice, Dios, Cristo se lo reveló. La segunda venida de Cristo, la manifestación del anticristo, el tribunal de Cristo, el arrebatamiento, las recompensas, todo eso ha sido revelado por el Señor Jesucristo. También reconoce que antes él era perseguidor de la iglesia de Cristo. No olvida su pasado. Yo perseguí a la iglesia de Cristo, pero ha sido constituido y fue llamado a predicar el evangelio entre los gentiles. Los destinatarios de esta carta son gentiles, pero que están recibiendo influencia de parte de los judíos. Luego de su conversión, dice el apóstol Pablo, cuando iba a Damasco, después de 3 años conversó con Pedro. Mire, después de 3 años recién, conversó con los apóstoles o los otros apóstoles, con Pedro y con Jacobo, el hermano del Señor, es decir, la autoridad de la iglesia de Jerusalén, y viajó por Siria y Cilicia. Nos dice el verso 18 al verso 21. Pasado 14 años, viajó a Jerusalén para confirmar la doctrina que predicaba a los gentiles. Es decir, el apóstol Pablo sabía que, no sé cómo lo recibió esto, dice por revelación, pero mm, ¿de qué manera lo recibió por revelación? ¿Por sueño, por visiones, por por una voz interior? La verdad que no logro percibir cómo fue que recibió esta revelación. Pero él escribe lo que el Señor le da a conocer. Y dice que viajó a Jerusalén, pero después de 14 años recién, para confirmar la doctrina que predicaba a los gentiles. Es decir, para asegurarse de que lo que él está predicando entre los gentiles es exactamente lo mismo que los otros apóstoles están predicando allá en Jerusalén. Que no hay ninguna diferencia. Sería terrible, bueno, no sería el evangelio tampoco, que, que fuera otro evangelio diferente a lo que están predicando los apóstoles. Y él dice, nada nuevo me enseñaron. Lo mismo que yo predico entre los gentiles, ellos ya lo están predicando. Es decir, quiso asegurarse de que hablaran el mismo lenguaje, tanto los de Jerusalén como él. Pero esto ocurrió después de 14 años, nos dice el texto sagrado.
Y bueno, después de 3 años dice que conversó con Pedro y Jacobo, pero nada más. Y después de 14 años para confirmar lo que él había predicado. Es decir, pasó mucho tiempo, 14 años, predicando entre los gentiles y después quiso asegurarse de lo que él predica, lo mismo que están diciendo o confirmando los de los gentiles. También el apóstol Pablo dice, como él es un fariseo, instruido con Gamaliel, una persona muy importante, aunque no estuvo con Cristo, fue perseguidor de la iglesia, se convirtió posteriormente, pero Cristo se le apareció y recibe la revelación de Jesucristo. Es decir, tiene una autoridad extraordinaria este hombre. Por eso que el apóstol, además que su temperamento siempre ha sido el mismo, no lo ha cambiado, perseguía a los cristianos, lo condenaba a muerte, se deleitaba en la muerte de los herejes, es decir, para él, antiguamente los cristianos, con ese mismo fervor, compromiso, con ese mismo carácter, va a reprochar la hipocresía de Pedro. Le dice, tú te comportas de un modo cuando están ausentes los judíos, pero tan pronto como te entera que llegan los judíos ya no comen con los gentiles. Crees una cosa, pero estás comportándote de otro modo. Tienes miedo de lo que van a informar los judíos a Jerusalén. Vive entonces de un modo ambivalente. O, ¿cómo se llaman estas personas que tienen doble personalidad cuando están ¿cómo se llaman? Cuando están enojados y a la hora después están pero muy contentos. Bipolar, eso es, algo así bipolar. Eh, ¿Por qué te comportas de ese modo? Cuando están los judíos de un modo, cuando están ausentes los judíos, con los gentiles no tiene ningún problema juntarse con nadie. Es una actitud irreprochable, le dice el apóstol Pablo. Siempre el apóstol Pedro tenía estos temores de la gente. Eh, con Cristo 3 veces lo negó y ahora siempre era muy, muy temeroso de lo que dijera la gente. No quería tener problemas con las personas, pero tenía un carácter muy voluble. El apóstol Pablo no, el apóstol Pablo era más temperamental, más fuerte, más enérgico. Y manifestaba también que con Cristo estaba juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo. Cristo vive en mí ahora. Extraordinario, ¿quién podría decir algo así? Maravilloso, ¿eh? Ya está muerto ya Pablo. Ya estoy crucificado. La identificación con Cristo en todas estas áreas. Muerte, crucificado, sepultado, resucitado con Cristo. Qué identidad más grande con Cristo. Y todos los creyentes debemos tener esa misma convicción y esa misma identidad con Jesucristo. Con Cristo estamos crucificados, estamos muertos, sepultados y resucitados a novedad de vida. Pero el apóstol Pablo tiene temor, tiene miedo de que el trabajo y su esfuerzo entre los Gálatas haya sido en vano. Esos son los temores que tiene el apóstol Pablo, de que haya trabajado en vano con ellos. Anunció el evangelio entre ellos debido a una enfermedad. No me escupiste, dice el apóstol Pablo. Algunos señalan que esta expresión no me escupiste probablemente lo interpretan como si tuviese ataque de epilepsia, porque cuando les daban ataque de epilepsia a la gente, los que estaban alrededor le escupían pensando que de ese modo evitaban que el demonio que causaba la epilepsia se les pegara o los posesionara a ellos también. Por eso les escupían. Eso es el término que se utiliza acá, no me escupiste. Es decir, no me despreciaron cuando fui a predicar el evangelio a ustedes por la enfermedad que tenía. Lo más probable es que esa enfermedad es a la que el aguijón de la carne que se refería el apóstol Pablo. No se sabe, pero probablemente podría ser eso. Está sufriendo dolores de parto por ella, por la iglesia de Galacia. Es decir, una preocupación extraordinaria.
una preocupación propia de un pastor. Los pastores tienen esta preocupación por su iglesia, terminan con las úlceras nerviosas, con estresados, eh, no, no pueden dormir por los hermanos. Los evangelistas, los misioneros, bueno, los misioneros igual, pero los evangelistas y nosotros los que hacemos clases, no tenemos ese problema pastoral, ¿ah? Si no estaríamos con la úlcera nerviosa igual. Pero, pero el apóstol Pablo, esto es lo que pasa, él está sufriendo dolores de parto por la iglesia, por la iglesia de Galacia. Porque él se esforzó, se sacrificó, vio que la gente se convertía, le costó para consolidarlo en la fe y ahora resulta que esta gente se le está yendo, se le está siguiendo otro evangelio y está agregando algo más. Este evangelio de los judaizantes es agregarle algo más a la fe. Ya lo distorsiona cuando se le agrega algo más a la fe, se distorsiona el evangelio. Por eso el apóstol Pablo sufre dolores de parto, por eso es que le escribe la carta. Está perplejo, está desconcertado el apóstol Pablo. Se enteró de que de los Gálatas se están judaizando. Está maravillado, muy perplejo por lo que está aconteciendo. La carta la escribió personalmente. Ni siquiera esperó que llegara un secretario como ocurrió con la carta de Romanos. Aquí él mismo va a tomar la pluma y va a comenzar a escribir porque no es urgente, es apremiante. Es un problema que hay que hacerle frente de inmediato. No hay que esperar a un secretario para que escriba la carta y luego lo lleve. Él mismo inmediatamente comienza a escribir tan pronto como se entera del problema que hay allá en Gálatas. Se gloría el apóstol Pablo. No como los otros que se glorían de quitarle almas al apóstol Pablo, porque eso es lo que están haciendo. Están pescando en pecera ajena, buscando hermanos de otras iglesias. El apóstol Pablo se gloría de la cruz de Cristo. No tengo otra gloria, sino me glorío en la cruz de Cristo. Esa es su gloria, la cruz de Jesucristo. Cristo muerto y crucificado. Lleva en su cuerpo las marcas de Jesús, los azotes, las pedradas. Algunos también dicen que el apóstol Pablo recibió una severa golpiza, quedó tendido como muerto. Probablemente a esa enfermedad después tuvo secuelas por esa enfermedad y eso era el aguijón en su carne. La verdad que no se sabe, pero todo eso pudo haber sido. Y dice, llevo en su cuerpo las marcas de Jesús por todo lo sufrimiento, el hambre, el mal sueño, los latigazos, las piedras que le llegaron. Es decir, el hombre está, su cuerpo está maltratado, tiene secuela, después que lo tiran piedra, si recibe una piedra en la cabeza, lo dejó inconsciente. Recibió una piedra que lo dejó inconsciente, una piedra, es decir, para quedar inconsciente con una piedra tuvo que haber sido una piedra muy grande esta, para quedar inconsciente. Y él dice, yo llevo esas cicatrices, las están en mi cuerpo. Yo tengo cicatrices por causa del Evangelio de Cristo. Y además los látigos están marcados para siempre. Quedan permanentemente las cicatrices. Dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Por eso que él se gloría en la cruz de Jesucristo. La identidad con Cristo es extraordinaria. Eso es lo que dice el apóstol Pablo de sí mismo en esta epístola de Gálatas. La iglesia, los destinatarios, los receptores, ahora vamos a trabajar los receptores. Este procedimiento es lo mismo que se realiza para la exégesis, mi pastora Isenia. Cuando realice una exégesis, le van a preguntar acerca de los autor, receptor y ocasión. Y hay que leer la carta completa. Y hay que ir poniendo al lado, el capítulo 1, verso 2 dice eso, capítulo 1, verso 6 dice esto otro. El mismo procedimiento que está acá en esta presentación en PowerPoint. Y se hacen así con todas las epístolas del Nuevo Testamento. Epístola tiene que ser, porque este es el procedimiento para hacer exégesis de las epístolas. De Apocalipsis,
género narrativo y los sinópticos, el procedimiento es diferente. Pero cuando sea epístola siempre tiene que seguir el mismo procedimiento para realizar la exégesis. El apóstol Pablo se encontraba siguiendo un evangelio, los destinatarios se encontraban siguiendo un evangelio diferente al que se les había predicado originalmente. Se le habían agregado elementos del judaísmo. Sabían los receptores que Pablo anteriormente fue perseguidor de la iglesia y era un hombre importante dentro del judaísmo. Toda esta información ellos lo tenían. No están siguiendo la verdad a pesar de que Cristo fue claramente presentado entre ellos. No hay nada que, porque el apóstol Pablo en Romano dice que es franco, sincero, carta abierta, no tiene nada que esconder, y no lo dice en Romano solamente, sino que también lo dice en los Corintios, no tiene nada que esconder. Pero a pesar de que Cristo fue claramente presentado entre los Gálatas, no están conformes con lo que el apóstol Pablo les predicó. Necesitan algo más que el evangelio sencillo. Ya aquí comienzan los problemas. ¿Cómo se fundan las sectas? Cuando el evangelio le es muy simple, muy sencillo. Necesitan agregarle más elementos para hacerlo más complejo. Y es lo que ocurrió acá con los Gálatas. Habían recibido, mire la experiencia que habían tenido hasta estas personas, estos hermanos. Habían recibido al Espíritu Santo de Dios. Es decir, eran creyentes auténticos. No eran simpatizantes, cristianos oyentes o culturalmente cristianos. Eran cristianos verdaderos porque el Espíritu de Dios moraba en ellos. Recibieron el Espíritu de Dios. No sabemos si está aludiendo al bautismo en el Espíritu Santo, el sello con el Espíritu. Bueno, es lo mismo. Habían experimentado el Espíritu de Dios. Y por el Espíritu de Dios se habían constituido cristianos. Habían comenzado a observar, a pesar de eso, de recibir el Espíritu de Dios, de ser cristianos, habían comenzado a observar nuevamente las fiestas judías. El día sábado, el Yom Kippur, la fiesta del tabernáculo y todas las fiestas judías habían comenzado ya a guardar estas fiestas. Exactamente lo mismo que están haciendo las iglesias aquí en Chile, ¿eh? Algunas iglesias están siendo muy influidas por este movimiento judaizante, por fiestas judías. Habían perdido el entusiasmo. Claro, eso ocurre cuando se van y se desprenden de Cristo, porque sin alejado de Cristo nada pueden hacer. Eso dijo el Señor en el libro de Juan. Alejado de mí nada podéis hacer. Habían perdido el entusiasmo porque se estaban apartando de Jesús al recibir otro evangelio y comenzar a observar las fiestas judías. Querían estar nuevamente bajo la ley. Habían sido liberados de la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley. Y ellos quieren volver al símbolo, quieren volver a las sombras, al tipo, a la figura, y no la realidad. Es el problema que están viviendo estas personas. Y como perdieron el entusiasmo, comenzaron a guardar las fiestas judías, querían estar nuevamente bajo la ley, de nuevo se esclavizaron bajo la ley. Porque eso es lo que hace la ley, esclavizar. Vuelve esclavo a las personas. La ley tenía la intención de llevarlos a Cristo, pero ellos, estando en Cristo, vuelven nuevamente a sujetarse y a esclavizarse bajo la ley. Cristo el que le daba la verdadera libertad. Y ellos al volver a la ley renuncian a su libertad cristiana y se esclavizan nuevamente a la ley. Terrible la situación que están viviendo los cristianos de Gálatas. Habían disputas entre ellos, un problema eclesiástico que no necesariamente se da por el hecho de guardar la ley, se da hasta los cristianos que son cristianos, efectivamente, como los corintios.
Probablemente existían envidia entre sus miembros, ya aquí no tiene relación con el judaísmo o problemas doctrinales, sino temas más bien de aplicación práctica. Y un problema que está presente en todas las iglesias. Eso es lo que menciona el apóstol Pablo con respecto a los receptores de esta epístola. La ocasión ahora. La ocasión se refiere a las circunstancias por la cual se escribió o bajo la cual se escribió la epístola a los Gálatas. La ocasión es la siguiente. Algunos comenzaron a pervertir el evangelio de Jesucristo, predicado por el apóstol Pablo, a pervertirlo. Esta perversión no consiste en mutilar, en omitir, en distorsionar la verdad. Consiste en agregarle más elemento a la fe, porque la fe es insuficiente. Se le agrega la ley. Fe más obras de la ley. Fe más circuncisión. Fe más las fiestas judías. Se le agrega las tradiciones del judaísmo. Así se pervierte el evangelio. Cuando se le agregan tradiciones para justificarlo, porque ellos querían, todo estos elementos lo utilizaban para justificarse delante de Dios. Pensaban que no era suficiente la gracia y la fe en Cristo para ser declarado justo, necesitaban algo más hacer para poder justificarse. Pero cuando cualquier obra humana que se realice para justificarse ha pervertido el evangelio. No es el evangelio cristiano. Esta perversión es una perversión, esta doctrina judaizante, consistía en volver a la ley, por tanto volverse a esclavizar. Pablo, por medio de esta carta, trata de persuadir para que se mantengan firmes en la libertad de Cristo y no se vuelvan a esclavizar a la ley nuevamente. Por eso que las cartas son circunstanciales. Se escribe esta carta para que ellos retornen nuevamente a la ley. Perdón, no vuelvan a no vuelvan a la ley, sino que, sino que ellos se mantengan firmes en la libertad cristiana. Estos maestros indican que la justificación es por medio de las obras de la ley y debían practicar la circuncisión. No eran verdaderos cristianos entonces, eran falsos cristianos. Este problema del judaísmo o de los judaizantes va a ser la ocasión, la razón del primer concilio que se llevó a cabo en la iglesia, el concilio de Jerusalén. Algunos dicen que no es verdadero concilio, otros sí. En realidad es una reunión importante donde se va a determinar qué hacer con los gentiles, que guarde la ley o no. Y ahí se determinó que no inquietan a los gentiles a guardar la ley. Y aquí lo estamos viendo en pleno combate, en pleno problema. Cuando surge la fe cristiana, cuando surge el cristianismo y se establece en las iglesias, inmediatamente comienzan estos problemas doctrinales. Por lo tanto, no nos debe sorprender a nosotros que en nuestras congregaciones actuales surjan problemas doctrinales, porque es parte de la naturaleza de hacer iglesia. Es, es parte de un problema que siempre la iglesia va a tener que enfrentar. Del mismo modo, con la misma fuerza, la energía, con el mismo compromiso que el apóstol Pablo enfrentó a las herejías, es lo que nos debe destacar a nosotros también. Mantener la pureza del Evangelio, evitar que se pervierta, no agregarle más elemento a la fe, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo Dios, solo Escritura, nada más. Eso es el Evangelio. Bueno, el muy protestante y el evangélico las cinco solas, pero surgieron estos cinco solas del protestantismo precisamente para purificar al cristianismo de las tradiciones de Roma, mantenerlos limpios.
puro. Esa es la finalidad de la reforma protestante. Terminó en un cisma posteriormente, pero eso es lo que nos caracteriza a nosotros. No agregarle ningún otro elemento más, sino lo que está contemplado en la palabra de Dios. Porque este es el problema de la iglesia de Gálatas, o de algunos grupos por lo menos. Bueno, la iglesia en general está en peligro de apostatar de la fe. De la gracia han caído si tratan de justificarse por medio de las obras de la ley. Es claro el apóstol Pablo. Está el peligro de la apostasía, de perder la salvación, de caer de la gracia, cuando se traten de justificar por medio de la ley. Al analizar el contexto histórico, analicemos el contexto histórico ahora. ¿Qué dice el contexto histórico acerca de los Gálatas? Dice Julio César, hablando acerca de los Gálatas, son inconstantes en sus resoluciones, amantes del cambio, no pueden fiarse en ellos. Eso decía Julio César en esa época, y es lo mismo que estamos viendo nosotros, la misma característica que el apóstol Pablo describe a los Gálatas. Donald de Maray, en su libro Introducción a la Biblia, alguien escribió acerca de los Gálatas, dice, se caracterizan por ser francos, impetuosos, es decir, son enérgicos, impresionables, es decir, quedan maravillados cuando escuchan algo nuevo, eminentemente inteligentes, pero al mismo tiempo tienen esas características positivas, como todos, tenemos características positivas y negativas, pero al mismo tiempo extremadamente cambiables, inconstantes, amigos de la apariencia, perpetuamente rencillosos, fruto de la excesiva vanidad, generosos, presto a desanimarse ante el fracaso. Y esa misma característica negativa también lo encontramos acá en la carta del apóstol Pablo, porque cambiaron tan pronto como escucharon otro evangelio, lo aceptaron. Cuando le predicó el apóstol Pablo, quedaron maravillados. Ahora cuando le predican los judaizantes, también quedan maravillados, impresionables, pero son cambiantes, no son constantes. Es el problema de los Galatas. Como no son constantes, ahora están siguiendo otro evangelio. Esta carta se trata de una carta profundamente ocasional. Ocasional se escribe a propósito de un problema que se originó en la iglesia. Circunstancial, ocasional. Esa es la característica de las cartas de Pablo, con excepción de el libro romano, que un poco más está más reflexionada ahí. Acá es circunstancial. No busca la discusión de una teoría teológica, sino la expresión de un auténtico drama personal. Los Gálatas, al igual que el apóstol, habían vivido su conversión como una auténtica invasión del Espíritu, porque habían recibido el Espíritu, que no tuvo en cuenta para nada las obras de la ley. Porque eso le dice el apóstol Pablo, ¿recibiste el Espíritu por medio de la obra de la ley? Si ahora dicen que quieren ser justificados por la obra de la ley, equivale a declararse pecador entonces, porque ¿cómo se van a justificar ya si ya son justos? Si quieren justificarse por medio de las obras de la ley, entonces todavía siguen en los pecados. No han sido perdonados de nada. A decir que Cristo no les ha servido de nada, eso es lo que quiere decir cuando quieren justificarse por medio de la obra de la ley. Cristo no les ha servido de nada. Por tanto, a huir de la gracia, a desconectarse de Jesucristo. Tan pronto como ellos pretenden justificarse de la obra de la ley, se desconectan de Jesús de Nazaret, se separan de Cristo. Al separarse de Jesús o al desconectarse de Jesús, se pierden todos los resultados propios de estar unidos a Jesucristo, que es la salvación, justificación, regeneración, es decir, la salvación integral. Perder la salvación en otros términos. William Hendrickson señala como ocasión que impulsó a Pablo a escribir esta carta fue la siniestra y hasta cierto punto exitosa influencia que estaban ejerciendo los judaizantes, alborotadores, sobre la iglesia de Galacia del Sur. Eso dice William Hendrickson. Él piensa que se refiere en el sentido político, no étnico, a la carta. Y el propósito de la carta es neutralizar este peligro, este peligroso error,
por medio de enfatizar nuevamente el glorioso evangelio de la gracia libre de Dios en Cristo. La justificación por la sola fe sin las obras de la ley, pero también escribía para exhortar a los destinatarios a que adornasen el genuino carácter de su fe por medio de la vida que abunda en el fruto del Espíritu. Tienen características negativas ellos, y el Evangelio tienen que adornarlo. ¿De qué modo? Desarrollando, cultivando los frutos del Espíritu. Paz, paciencia, longanimidad, templanza, mansedumbre, fe, dominio propio, entre otros, por las cuales estamos orando y debemos orar permanentemente para que el Señor nos ayude a desarrollar esos frutos del Espíritu. El tema, según Hendrickson, como en Romanos, es el Evangelio de la justificación por la fe sin las obras de la ley. He defendido contra sus retractores. El tema es el mismo, la justificación por medio de las obras de la ley. En eso consiste, y esto es lo que trata esta primera epístola, perdón, o esta epístola a los Gálatas. Muy bien, esto es lo que tenemos que ver hoy día. ¿Algún comentario, mi doctora Yesenia, acerca de esta parte de la primera introducción? Ya de la próxima semana, a ver, sí, la próxima semana vamos a trabajar con los capítulos 1 y 2 y analizar la epístola a los Gálatas detenidamente. Bueno, yo creo que de alguna manera también uno como pastor que sirve la obra se ve también reflejado en esto, en el trabajo, porque así como el apóstol Pablo hoy día todavía hay varones y mujeres, ¿por qué no decirlo también? Que dejan su vida a un lado para dedicarse a la obra, para salvar almas y también entendiendo de que el Espíritu Santo es perfecto y aquellos problemas que hubieron en este tiempo hoy día lo siguen estando y nos sigue orientando la palabra del Señor, que es el camino que nosotros debemos seguir, es el parámetro que Dios nos ha puesto para poder trabajar en la iglesia con mayor efectividad. Así es que para mí es un gozo porque obviamente uno no está a la altura, ¿cierto?, de este gran varón de Dios como el apóstol Pablo, pero de alguna manera en muchas cosas uno se siente identificado también con él. Y saber que en esto también Dios le dio victoria, porque ciertamente por medio de las enseñanzas hubieron muchos que fueron enrielados nuevamente. A lo mejor hubieron algunos que no, pero en su gran mayoría hubo gente que volvió al camino y eso nos enseña a nosotros que la palabra es la única que nos puede sacar de los errores. Exacto, exactamente. El Señor nos ayude a comprender bien la palabra de Dios y aplicarla en su debido momento. Hoy, mi pastora Yesenia, hemos finalizado esta clase de hoy día.